Yo os invito a leer en esta misma epístola de Filipenses, en el capítulo 1. Vamos a comenzar a leer un poquito más adelante de esta porción de la cual vamos a meditar. El capítulo 2, versículos 1 al 4, es lo que va a servir de base a nuestra meditación, pero para tener un poco de contexto, vamos a comenzar a leer en el capítulo 1, versículo 27, hasta el versículo 4 del capítulo 2. O sea que el versículo 27 al 30 es de alguna manera el contexto de estos versículos del 1 al 4 del capítulo 2. Y comienza diciendo así la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Esta división de capítulos no existía cuando el apóstol Pablo escribió la epístola. Por lo tanto, el párrafo sigue adelante y dice, por tanto. O sea, ese por tanto vincula lo que va a decir a continuación con lo que ha dicho anteriormente. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y hasta aquí. Versículos 5 en adelante ya tendremos la oportunidad de verlo con detenimiento. La historia humana está marcada por una tensión constante entre el deseo de unidad y la realidad de la división. Desde los primeros relatos bíblicos hasta la actualidad, los seres humanos han experimentado tanto la belleza de la cooperación como la tragedia de la fragmentación. Y nunca mejor como ilustración lo que estamos viviendo en estos días, donde somos incapaces de podernos relacionar de una manera más humana, por no decirlo de otra manera, ¿verdad? Simplemente comportarnos como seres humanos. Pero tenemos una gran dificultad para poder entendernos. De manera que ahí tenemos la ilustración, nada más que tenemos que ver y escuchar las noticias. Una antigua fábula de Esopo cuenta sobre 4 bueyes que pastaban juntos en el prado. Cuando pastaban con las cabezas tocándose los unos a los otros y la parte de atrás hacia afuera. Había un león que estaba intentando cogerlos por sorpresa y poder, tener su alimento normal. Pero él veía que era imposible, porque cada vez que se acercaba a los bueyes se giraban y estaban entonces, el león se encontraba con los cuernos, los rabos hacia adentro, de manera que entonces el león no podía acercarse. De manera que empezó el león a cavilar cuál sería la manera de poder atacarlos
y poder tener su comida. Lo que hizo entonces fue sembrar desconfianza entre ellos, insinuando que uno hablaba mal del otro, que uno intentaba ser superior al otro, de manera que fue creando una desconfianza entre ellos, de forma que con el tiempo los bueyes se separaron y el león pudo atacarlos individualmente. La moraleja es evidente. La división debilita incluso al más fuerte. Esta verdad se manifiesta en múltiples ámbitos de la vida. Sociedades divididas se vuelven inestables. Familias fragmentadas sufren profundamente. Organizaciones debilitadas por rivalidades pierden eficacia. Comunidades religiosas en conflicto pierden credibilidad. La Escritura reconoce esta realidad. El pasaje de Filipenses 2 se sitúa como una continuación natural del argumento del apóstol Pablo que ha venido desarrollando en el capítulo anterior. Después de exhortar a los creyentes a mantenerse firmes frente a lo externo, frente a lo exterior, ahora en el capítulo 2, versículos 1 al 4, los exhorta a mantenerse firmes hacia el interior. La realidad es que la Iglesia normalmente se ha sostenido más firme cuando ha sufrido los ataques de afuera que cuando sufre los ataques de adentro. Los ataques de adentro es lo que la debilita, es la que le hace perder eficacia, es la que le hace que frente al mundo no tenga ninguna atracción. Porque para ver lo que hay dentro ya tenemos suficiente con lo que hay fuera. ¿Para qué buscarlo si ya lo tenemos? De manera que entonces el apóstol Pablo cambia un poquito el escenario. Desde el enfrentamiento, el conflicto que viene desde el exterior, ahora se centra en el conflicto interior, en el dilema interno, de los conflictos internos que dividen a la Iglesia, que separa a los miembros unos de otros. Por ello, Pablo enseña cómo deben de vivir los creyentes unos con otros, subrayando la importancia de la unidad. No estamos hablando de uniformidad, donde todos vamos vestidos de caqui, sino de unidad. Unidad en las diferencias, subrayando esa importancia de la unidad, el amor y especialmente la humildad. Para fundamentar su exhortación, Pablo comienza con una serie de afirmaciones que es cierto que aparecen en condicionales, sí, pero realmente el texto es más bien enfático, más bien que condicional. Él dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Estas afirmaciones del apóstol Pablo no significa que el apóstol Pablo tenga dudas, ni que los creyentes duden de esas realidades, sino más bien podríamos leerlo diciendo, puesto que hay esto, puesto que tenemos esto, puesto que esa es la realidad en la cual estamos fundamentados, es decir, Pablo apela
a la experiencia real de los creyentes. Ay, pues muchísimas gracias, mi hermano. Hoy no sé lo que me pasa. La garganta... Es importante esta base que el apóstol Pablo está intentando expresar a los creyentes. Son 4 pilares sobre los que se fundamenta la unidad. Fijaros que el apóstol Pablo no comienza diciendo a los creyentes, porque tenéis que hacer esto, porque tenéis que hacer lo otro, sino que empieza por lo que ya el creyente tiene, por lo que ya el creyente ha experimentado. Comienza con lo que Dios ha hecho en el creyente. Un ejemplo muy concreto lo tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Los primeros 11 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo se dedica a fundamentar en una teología muy importante en cuanto a lo que Dios ha hecho por el creyente. Antes estábamos en el pecado, la paga del pecado es muerte. Luego dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Y así él continúa fundamentando realidades que Dios ha hecho en favor del creyente. Y a partir del capítulo 12, el apóstol Pablo dice, teniendo presente las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. O sea, en base a lo que Dios ha hecho, vosotros tenéis que reaccionar y vivir de esta manera. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo en este primer versículo del capítulo 2. Establece 4 pilares muy importantes sobre lo cual fundamentar nuestra experiencia como iglesia y nuestra unidad. Esta mañana, al meditar en Filipenses 2, al 1 al 4, quiero destacar 3 aspectos sobre la unidad que pueden ayudarnos a estar más unidos. La primera es las motivaciones del Evangelio para la unidad en el versículo 1, exhortación y descripción de la unidad cristiana, el versículo 2, y prácticas y barreras, prácticas que fomentan la unidad en la iglesia y barreras que impiden esa unidad, en los versículos 3 al 4. Y si Dios quiere, Dios lo permite, veremos el ejemplo en Jesucristo en los versículos 5 al 11 de este mismo capítulo. Ahí vemos ejemplificado lo que el apóstol Pablo está queriendo expresar y está queriendo que la iglesia viva y experimente. En Jesucristo está el ejemplo supremo de la humildad. Y eso ya lo veremos en su momento. No quiero meter los dos, al mismo tiempo, porque entonces no vais a comer. Las 4 afirmaciones del versículo 1 son un incentivo para la unidad. En primer lugar, menciona la consolación en Cristo, recordando que en Cristo el creyente encuentra ánimo, fortaleza y aliento. Consuelo viene de la misma raíz que el paracleto, paraclesis. Viene del mismo término en griego que luego el Señor Jesucristo, antes de irse, él decía, os enviaré al Paracletos, al Consolador, que no es solamente en el sentido de consolar, sino también en el sentido de animar, de exhortar, de edificar,
de acompañar, porque eso es lo que la palabra significa. Para es estar al lado de. Entonces es un acompañamiento. En este caso no estamos solos. Cristo está ahí, nos acompaña. Es como cuando vemos en las carreras de bicicleta que vemos los coches que van alrededor, ¿verdad? Las motos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué van todos esos alrededor que parece que lo van a atropellar? Pues van con la idea de darles de beber y darles otras cosas, ¿no? El habituallamiento. Si se les pincha la rueda, enseguida cambiársela. Estar cerca. Y esto es de alguna manera lo que significa paráclesis. Es alguien que está al lado para ayudarnos. Y esta realidad está firmemente respaldada por las Escrituras. Nos dice el apóstol Pablo, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Incluso el Evangelio en Lucas presenta a Jesús como la consolación de Israel. Por tanto, no hay duda de que el creyente vive sostenido por el consuelo, por la presencia que proviene de Cristo. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida, pero es que luego vamos a estar con Él. Mientras vivimos, Él está. Pero no ya con nosotros, sino en nosotros. Que ahí está la gran diferencia. No nos apartamos de Cristo, Él está en nosotros, somos templos de Él. En segundo lugar, Pablo habla del consuelo de amor. ¿Cuántas personas sufren hoy en día por la falta de amor? Porque no se les ama, porque no se sienten amados, porque no se sienten queridos. ¿Cuántos problemas trae psicológicos el que una persona se siente rechazada, se siente ninguneada? El amor es lo que le hace a una persona realmente vivir, sentirse amado. Y enfatiza, el apóstol Pablo enfatiza en 2 de Corintios que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es Padre de misericordias y Dios de consolación. Este consuelo no es meramente emocional o superficial, sino que implica fortaleza y estímulo. La idea del término original sugiere que el amor de Dios no solo consuela, sino que también capacita, fortalece, anima, alienta al creyente a perseverar con valentía. Cuando te sientes amado, te sientes con esa fuerza de incluso enfrentarte a las dificultades. Cuando te sientes amado y te encuentras en una situación donde dudas y alguien te dice, tú ve porque yo te quiero, yo estoy a tu lado. Y eso nos quita peso, ¿verdad? El amor de Dios es reconfortante y alentador. Saber que Dios me ama. Y Dios no me ama porque yo lo merezca. Dios no me ama porque me está premiando, porque yo soy muy bueno. No, Dios me ama porque Dios es amor. Y las Escrituras me dicen que el primero que me amó fue Dios. No fui yo el primero que le amó a Él, sino Él fue el primero que me amó a mí. No somos nosotros los que lo buscamos a Él. Es Él quien nos busca.
es Él quien nos atrapa. Es Él quien sale a nuestro encuentro, pero no en el sentido de que nosotros llegamos primero. No, Él sale a nuestro encuentro porque Él ya ha llegado el primero y está ahí. Hay una ilustración preciosa, a mí me encanta esa ilustración. Es en el capítulo 4 de Juan, donde se nos relata el encuentro de Jesucristo y la mujer samaritana. Y hay unas palabras que dice que era necesario que Jesús fuera a Sicar. ¿Pero por qué era necesario? ¿Por qué era necesario entrar en Sicar? Cuando realmente los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien. Era necesario, y porque hay una cosa, los judíos no pasaban por Samaria, daban todo un rodeo. Si iban hacia arriba, cruzaban el río Jordán por abajo, le daban toda la vuelta y volvían a cruzar el río Jordán por arriba, y Samaria la dejaban en medio. Estaban dispuestos a dar todo ese rodeo por no entrar en Samaria. Ya no hablar con un samaritano, sino la tierra. Hasta tal punto llegaba la enemistad. Ahora, ¿por qué era necesario? Porque él podría haber hecho lo mismo que los demás. Pero no, él se introdujo en el corazón de Samaria. Y allí se sentó en el brocal del pozo, esperando a alguien. No al alcalde de Sicar, no al presidente de la comunidad de propietarios, no al presidente de la diputación, sino a una mujer. Y no solamente a una mujer, que eso ya era tremendo. A una mujer que era samaritana, que todavía la cosa se ponía fea. Pero ya no solamente era una mujer y además samaritana, era más todavía. Y Jesucristo fue al pozo a esperar a esa mujer. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. No fue ella la que lo estaba esperando allí en el pozo, no, fue él. No somos nosotros los que buscamos, es Él quien nos busca. Es verdad que la palabra de Dios dice, el que busca halla, al que llama se le abrirá, y al que pide recibe. Pero es que la disposición para dar, la disposición para encontrarse, está en Dios. Dios no se oculta. Somos nosotros los que nos ocultamos. Fíjate lo que pasó en el Edén, en el paraíso, ¿verdad? ¿Quién se ocultó? ¿Quién llamó? ¿Dónde estás? El amor de Dios es reconfortante y alentador. El consuelo del amor de Dios puede sanar el dolor de conflictos interpersonales pasados. Dios nos invita amorosamente a echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él también decía, a todos los que estáis trabajados y cargados, venid, yo os haré descansar. El amor de Dios por nosotros es un ejemplo del amor perdonador que debemos tener hacia los demás. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El amor de Dios debe motivarnos a la unidad. En tercer lugar, se menciona la comunión del Espíritu. Comunión es participación conjunta.
La palabra comunión, koinonía, implica una relación profunda y viva. Según 1 Corintios 12:13, todos los creyentes hemos sido incorporados en un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo. La unidad puede ser difícil, porque hay personas con las que la cosa es complicado convivir, ¿no? Hay personas que somos difíciles. Me voy a meter yo en el rango de los complicados y de los difíciles. No sé si lo soy, lo tendrían que decir los demás. Pero la realidad es que a veces no siempre encontramos las personas con las cuales nos sentimos identificados, sino hay personas también con las cuales nos es más complicado identificarnos y poder relacionarnos. Pero es que el Señor nos llama también a relacionarnos con ellas. Y dicen que el roce va limando las aristas. Yo, sinceramente, espero no tener que hacer eso. Espero que la vida sea más fácil que eso. Pero bueno, la realidad es que no siempre resulta fácil la convivencia. Y eso lo tenemos mismo en la misma familia. O sea que no tenemos que irnos muy lejos para aprender la lección, que no siempre es fácil la convivencia. Incluso en los matrimonios no es fácil la convivencia. Tenemos que ir ahí una de cal y otra de arena, ¿no? Sobre todo cuando pasa el romanticismo, ¿no? La primera etapa del matrimonio, la luna de miel, cuando ya la miel se va convirtiendo en otra cosa. Y somos nosotros los que tenemos que trabajar para que la miel continúe manteniendo su dulzor. Y ya no hay ese romanticismo, pero hay que trabajarlo. Y cuanto más años pasa, más hay que mantenerlo, porque el aburrimiento pesa. Entonces, en todos esos momentos en los cuales la cosa se complica, si estamos en comunión con el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos ayudará a vivir en unidad con los demás creyentes. Y sobre todo si la esposa y los hijos son creyentes. Ya los tenemos que amar igualmente, aunque no lo sean. El Espíritu Santo tiene el poder de ayudar a cada cristiano a comprender su palabra de la misma manera. Todos debemos de tener un fundamento firme, que es la inspiración total de las Sagradas Escrituras. Jesucristo como el centro, el que murió, el que resucitó y el que ha de volver. Todo lo demás muchas veces es caldo de cabeza. Saben, hermanos, que hay bautistas particulares, bautistas generales, bautistas reformados, bautistas, y no os podéis imaginar cuántas denominaciones de bautistas existen. ¿Por qué? Porque unos son milenialistas, otros son amilenialistas, otros son premilenialistas, otros son postmilenialistas y antimilenialistas. Unos son en la tribulación, otros son anterior a la gran tribulación, otros son posterior a la gran tribulación. Pero nadie se aclara, nadie tiene la respuesta final. Porque Jesucristo le preguntaron a él, ¿cuándo va a pasar todo esto que estás diciendo?
Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? No os toca a vosotros, pero hay una cantidad de curiosidad en eso. Hay una cantidad de curiosidad. Había una Biblia que se llamaba Scofield, y aquí en la parte de atrás tenía un croquis desplegable. Escucha, el croquis desplegable era así. Ahí te venían los sellos, las trompetas, te venía todo, de manera que Jesucristo tenía que sujetarse al plan de Scofield. Jesucristo no tenía iniciativa propia. Cuando él había dicho, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. Lo que sí os toca a vosotros es ir y ser testigos en Jerusalén, Judea. Eso es lo que nos corresponde. Lo demás le corresponde a él. Y luego, ¿por qué nos preocupamos tanto de cuándo va a venir él? Si dentro de 5 minutos, dentro de un segundo, puede uno caer fulminado. ¿Qué es nuestra vida? La niebla, que cuando sale el sol se disipa. Y estamos preocupados. El apóstol Pablo decía, y fijaros cuando lo dijo, dice, ahora estamos más cerca de su venida. Hace ya 2000 años que lo dijo. Nosotros estamos más cerca, por supuesto. Pero vamos, que siempre estamos cerca. A unos les viene a los 40, otros les viene a los 50, otros les viene a los 70, pero le viene. Nos dice las Escrituras, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, lo que nos ha dado Dios es incalculable. Lo que Dios ha hecho por nosotros es incalculable. No lo podemos de ninguna manera valorar. Hay quienes quieren de alguna manera crear un compromiso con Dios, no un toma y daca. Aquí no hay toma y daca, eso es imposible. ¿Qué precio le vamos a poner al Hijo de Dios? Esta comunión no es teórica, sino práctica. El Espíritu habita en el creyente, lo guía y actúa poderosamente en su vida. Finalmente, el apóstol Pablo menciona el afecto entrañable y la misericordia. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia entrañable, habla de las entrañas. Antiguamente no se decía, te quiero con todo el corazón, sino que los antiguos decían, sí que, te quiero con todas mis vísceras. ¿Vosotros os dais cuenta cómo funciona la cosa cuando no te encuentras bien? Cuando te dicen te quiero, te amo, la cosa se te pone aquí, se pone, ahí hay una repercusión. El corazón le da lo mismo, al que está aquí arriba le da lo mismo, pero aquí abajo casi que se te descompone. Nada más que de pensar que alguien te quiere. Ellos decían eso, te quiero con todas las vísceras, con todos mis intestinos. Toma ya. Todas esas expresiones reflejan la compasión profunda de Dios. En la mentalidad bíblica estas palabras aluden a sentimientos intensos y genuinos de amor.
En Colosenses 3:12, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vestirse de entrañables misericordia, reflejando el carácter de Dios en nuestras relaciones. Estas cualidades deben ser evidentes en la vida cristiana, pues forman parte de una experiencia auténtica con Cristo. En el versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta y describe lo que es la unidad cristiana. Después de recordar lo que son las motivaciones, lo que Dios ha hecho en nuestro favor, las motivaciones del Evangelio, Pablo presenta su exhortación principal. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es repetitivo, ¿eh? La cosa es importante cuando repite tanto. El gozo del apóstol Pablo estaba profundamente ligado a la salud espiritual del creyente. No hay nada más que haga sufrir a un pastor que una división en la iglesia, que miembros no se lleven bien. Eso causa un sufrimiento que no os lo podéis imaginar. Y lo digo por experiencia. Cuando la iglesia va bien coordinada, va bien unida, el pastor se deleita. Ahora, cuando la cosa no va, hay sufrimiento. Y el apóstol Pablo se siente de esa manera. Si la iglesia va unida, siente lo mismo, él se goza profundamente. Nada más alegraba su corazón que ver a los creyentes viviendo en armonía. La expresión sintiendo lo mismo se refiere a tener la misma mentalidad. No significa que todos debamos pensar exactamente igual en cada asunto. Podemos tener nuestras diferencias en algunos asuntos, pero que de todos modos esas diferencias no deben ser lo suficientemente capaces como para romper nuestra relación. Las opiniones todos las tenemos, incluso, ya os digo, lo más cercano a uno es el matrimonio. ¿Piensa tu esposa o tu novio o tu novia, piensa exactamente lo mismo que tú? Qué aburrimiento, ¿no? Qué aburrimiento. Yo no quiero otro como yo. A mi lado, yo no quiero otro como yo. Eso que un doble, no. Algo que traiga también un poquito de vida, ¿no? De diferencias, de compartir opiniones distintas, puntos de vista distintos. Pero en lo básico, sí debemos de pensar igual. No hay cosa que peor funcione en un matrimonio y en una familia cuando los padres discuten delante de sus hijos. Y sobre todo cuando tiene que ver con los hijos. El hijo que es muy pícaro, en ese momento sabe quién es mi aliado y sabe cómo explotar eso. ¿Sabéis cuál era nuestro confesionario? El coche. Ahí no había muros que escucharan, ni paredes que escucharan. En el coche, a menos que pusieran un micro, pues ya sería demasiado, ¿no? Iba a aparecer la tía o la tía, ¿no? Pero en el coche no escuchaba a nadie, nada más que nosotros. Pero lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que compartir
la misma orientación espiritual, centrada en el Evangelio. La unidad cristiana incluye varios elementos. La misma mente, una perspectiva gobernada por el Evangelio. El mismo amor, un amor mutuo que refleja el amor de Dios. Un mismo espíritu, una profunda armonía interior. Un mismo propósito, vivir para la gloria de Cristo. La Iglesia es como una gran sinfonía. Ya el Salmo 133 lo decía. Mirad cuán bueno y agradable y armonioso es ver a los hermanos vivir juntos en armonía. Y la Iglesia es como una sinfonía. Cada instrumento es diferente, pero todos siguen la misma partitura y al mismo director. Cuando cada uno actúa de manera independiente, el resultado es caos. No hay peor cosa que escuchar una orquesta y cada uno tocando lo que le da la gana. Vamos, es que tú ya piensas, ¿y para esto he pagado yo lo que he pagado? Ahora, cuando la cosa está armoniosa, te da encanto escuchar. Pero cuando todos siguen la misma guía, todos siguen la batuta, todos siguen la mano del director, surge una hermosa armonía. Ahora, prácticas que fomentan y prácticas que rompen la unidad en la Iglesia, en los versículos 3 al 4. Pablo no se limita a hablar de la unidad de forma abstracta, también se explica cómo se vive en la práctica. Y comienza diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Pablo pasa a mencionar dos actitudes que destruyen la unidad, que paralizan la unidad, que bloquean la unidad, y esas son la ambición egoísta y la vanagloria. La contienda a la cual se refiere el apóstol Pablo se refiere a la ambición egoísta que busca imponerse sobre los demás generando divisiones. Y la vanagloria significa literalmente gloria vacía. Es el orgullo que busca reconocimiento personal. Ambas actitudes son expresiones de la naturaleza humana caída y constituyen una amenaza directa para la comunión cristiana. Frente a estos peligros, Pablo presenta la actitud que debe de caracterizar al cristiano, al creyente, y esa es la humildad. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo. Él decía, ejemplo os he dado. Soy manso y humilde de corazón. Pablo dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta enseñanza contrasta radicalmente con la mentalidad del mundo que exalta la autoafirmación y el orgullo. En la cultura antigua, en la cultura en la cual el apóstol Pablo escribió y en la cual el Señor Jesucristo vivió, la humildad era considerada una debilidad. La humildad no era considerada una virtud, era algo denigrante, era algo que había que rechazar, algo que debía evitarse. Sin embargo, en el Evangelio es una virtud fundamental. El Señor Jesucristo les da la vuelta por completo
a ese concepto que tenían los antiguos, él le da un vuelco, un giro totalmente distinto a lo que es la humildad. La humildad implica reconocer el valor de los demás, reconocer el valor de los demás y estar dispuesto a poner sus intereses por encima de los propios. Como enseña el apóstol Pablo a los romanos, prefiriéndoos los unos a los otros. Este principio de la humildad tiene profundas implicaciones prácticas. Cuando una persona considera a los demás como superiores, desarrolla una actitud de servicio y preocupación genuina. Si cada uno adoptamos esta perspectiva, se crea una comunidad en la que todos nos honramos mutuamente y desaparecen las actitudes de desprecio y rivalidad. Desaparece ese sentido que da tanto en la sociedad, la competitividad. Hombre, si competimos por ser mejores, merece la pena. Pero competir porque yo soy mejor que tú o porque yo tengo mejores conocimientos, eso no merece la pena. Eso lo que hace es dividir y destruir. Los discípulos que habían ya convivido con el Señor Jesucristo tanto tiempo, decían, Señor, cuando vengas en tu reino, pon a mi hermano en la derecha y a mí me pones en la izquierda. Toma castaña. Ya te digo que esta perspectiva de decirle y dictarle al Señor lo que tiene que hacer no es nueva. La perspectiva esa que yo decía de Scofield, ¿no? Que ponía el croquis y decía, esto es lo que tiene que hacer. No, ya existía. Señor, cuando tú vengas en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda, el ojito favorito. ¿No? A ver quién manda más. El teniente y el subteniente. Había alguien que, hablando de otro alguien, no voy a mencionar nombres, pues ese otro alguien pues hizo una constitución, una forma de organización. Y entonces este primer alguien decía de ese otro alguien, dice, lo malo que tiene esa constitución es que el Señor es el vicepresidente. ¿Sabéis lo que eso significa, no? Que el otro se había colocado de presidente. Pero el Señor nos enseña otra cosa distinta. El Señor nos enseña a coger la palangana y a lavar los pies y a secarlos. Qué diferencia, ¿verdad? Todos procuramos subir, promover, promoción, a más. El Señor Jesucristo enseña a menos, a menos. A Él sí, Él es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Qué complicado es eso, ¿verdad? La humildad no significa despreciarse a uno mismo, sino reconocer que los demás son dignos de honor y de servicio. No es que tú te rebajes, no es que tú te conviertas en una alfombrilla, la alfombra que está a la entrada de tu puerta. No, es darle al otro valor. No es darte tu valor ninguneando a ese. Porque a veces
por darnos valor, menospreciamos al otro. Cuenta el amigo Esopo, en una de sus fábulas, cuenta que una tortuga anciana desea conocer el mundo fuera de su hábitat. Esa tortuga quería conocer nuevos mundos. Junto a sus dos amigos, dos patos, que vivían en la misma zona, la tortuga idea un plan para volar. Propone que los patos sostengan en sus picos una ramita. Cada pato sujeta un extremo de la ramita. Y la tortuga muerde la ramita y entonces cuando los patos vuelan, la tortuga vuela. La cosa a los patos no le parecía demasiado bien, pero bueno. Pero le dijeron a la tortuga, escucha, no abras el pico, no abras la boca. Los patos aceptaron. Mientras volaban, los tres, atraen la atención de los otros pájaros. Y uno de los pájaros preguntó, ¿de quién ha partido esa idea tan ingeniosa? Y la tortuga orgullosa dice, ¡mía! Priorizar a los demás. Finalmente, el apóstol Pablo concluye con una exhortación práctica. No mirando cada uno por lo suyo propio, que debe de mirar también, ¿no? O sea, no está diciendo que no mire. Dice, no mirando solamente a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No está prohibiendo el cuidado personal, sino el egoísmo. El creyente debe aprender o debemos aprender a interesarnos activamente por las necesidades de los demás. Este principio también se repite en otros textos como 1 Corintios capítulo 10, donde dice el apóstol Pablo, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Y en Gálatas dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. No que tú pongas más carga en aquel que ya está llevando la suya, sino colaborando mutuamente para que la carga sea más liviana, sea más fácil de llevarla. No poniéndole la zancadilla para que se estrelle con la carga, sino colaborando para que la carga sea más liviana. En conjunto, este pasaje constituye un llamado poderoso a la unidad cristiana. Pablo muestra que dicha unidad se basa en la experiencia real de la gracia de Dios. Se expresa en una vida de amor y armonía. Se ve amenazada por el orgullo y la ambición egoísta. Y se construye esa unidad mediante la práctica constante de la humildad y el servicio. Solo cuando vivimos de esta manera, reflejamos verdaderamente el carácter de Cristo en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra convivencia.